Vamos a buscar ahora en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, versículo 17, hasta el capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver hoy cómo unidos a Cristo somos por la fe transformados. Dice 2 de Corintios 5, 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. No sé si te gusta a ti ver estos programas de la tele donde se reforman casas. Mucha gente mira esos programas. Yo me gusta, de vez en cuando los miro. Y hay una diferencia entre hacer una reforma de una casa, cambiar algunas cosas, pintar la fachada, pintar la casa por dentro y cambiar algunas cosas. Y otra cosa bien diferente es transformar la casa. A veces hay un cambio tan profundo y un cambio tan radical en la casa que cuando entran los que vivían ahí para verla, se quedan asombrados porque dicen, ¿cómo puede ser? Esta no es mi casa, esta es una casa totalmente nueva en el sentido de transformada. Sí, el edificio es el mismo, pero los cambios son tan profundos dentro de la casa que los dueños se quedan asombrados. Porque no han dado un cambio a la casa de que, bueno, pues han quitado un tabique y han hecho una habitación un poco más grande. No, mucho más profundo, mucho más grande. Y la palabra de Dios nos dice que lo que Cristo hace con nosotros, lo que Dios hace con nosotros no es un cambio, un lavado de cara, una mano de pintura, algún desperfecto que se rompió, arreglarlo. No, Él nos transforma. Es decir, hay un cambio total, tanto así que lo dice la palabra de Dios, utiliza la palabra metamorfosis, un cambio total, un cambio radical, un cambio profundo. En 2 de Corintios 3, versículo 18, dice que somos transformados de gloria en gloria. Con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a semejanza suya, más y más, con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Es decir, cuando alguien viene a ser de Cristo, no viene para ser un poco mejor que antes, para dejar de utilizar pantalones vaqueros viejos y ponerse un traje con corbata. No, viene para algo mucho más profundo. Hay una transformación. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es una nueva persona.
Es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que ha nacido del cielo. Es la obra del Espíritu Santo en ella, por lo tanto tiene que haber un cambio que tiene que ver con su esencia, en el que sí, es una persona como era, pero no es lo mismo, ni es igual. Así que Dios no reforma a la gente, Dios la transforma. Y aquel que es creyente es alguien transformado. No que alguien que ha sufrido unos ciertos cambios, sino que es alguien que es transformado. Y esto es algo que perdemos de vista muchas veces los creyentes, que formamos parte de un propósito más grande de Dios, que es hacer una nueva humanidad. Una humanidad donde su reino, el reino suyo, cambia a las personas por dentro para que por fuera también hayan cambios. Pero nosotros nos dejamos muchas veces llevar por nuestro propio egoísmo y pensamos que ser cristiano es ser mejores personas. Si mi matrimonio va mejor, ya estoy contento con eso. Si mis hijos no son muy malos, ya con eso estoy satisfecho. Si tengo un buen trabajo y tengo una buena vida y tengo una vida cómoda y tranquila, pues ya con eso soy un buen cristiano y todo está bien. Pero eso tiene la vista muy corta. Antes hemos cantado ahí, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Dios no nos ha salvado para hacernos buenas personas. Ya hay buenas personas en el mundo, mejores que nosotros seguramente, más sacrificadas que nosotros muchas veces lo son. Dios no nos ha salvado para arreglar algunas goteras que tenemos en el tejado de nuestra vida. No, Él nos ha salvado para derribar nuestras vidas podridas por el egoísmo y plantar una nueva vida en nosotros que produzca frutos para su gloria, por medio del cual podamos servir al mundo, no solamente viviendo una vida diferente, sino proclamando a Jesucristo como aquel que es el que transforma las vidas. Somos parte de algo más grande, que no es solamente vivir mejor nosotros y sentirnos mejor, sino del reino de Dios, de la iglesia de Dios. Y esto es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que formemos parte de esa nueva humanidad que Él está formando en Cristo Jesús. Y por lo tanto estemos dispuestos a ser embajadores suyos, como veremos después. Ahora bien, una reforma de una casa requiere herramientas. Y lo primero que se hace en esos programas cuando se va a arreglar o se va a reformar, se va a transformar una casa, es materiales y herramientas, ¿verdad? Si no, no puedes hacer nada. Si quieres cambiar cosas en tu casa, pero no tienes los materiales necesarios, no tienes el baño nuevo para poner, no tienes la cocina nueva para renovar, no tienes las herramientas necesarias, entonces no puedes hacer nada. Necesitas materiales, necesitas herramientas. Y Dios ha provisto todo eso en su Evangelio. En Efesios capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo dice que la verdad en amor es los materiales que Dios utiliza. La palabra de Dios es el material y la herramienta que el Espíritu Santo usa. Dice Efesios 4, versículo 15, lo siguiente: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Sé que la versión Reina Valera y otras versiones dicen siguiendo la verdad en amor. Pero no es exactamente eso lo que está diciendo Pablo, aunque es legítimo traducir así, pero hay algo más. Yo puedo seguir algo sin que eso me cambie a mí. ¿Me explico? Yo puedo seguir algo, seguir una verdad y decir estoy de acuerdo con esa verdad. Y entonces puedo seguir a un líder político. Puedo seguir una ideología, la que fuera. Pero Pablo no dice que sigamos una verdad, sino que vivamos una verdad. La verdad de su Evangelio. Viviendo la verdad en amor. En la medida en que la palabra yo la aplico en mi vida y la vivo, en esa medida la transmito y en esa medida me cambia esa verdad a mí. No solamente tengo que estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, porque todo cristiano está de acuerdo, ¿no? No dice, ay, esto no me gusta.
Esto lo dejo. Normalmente decimos que estamos de acuerdo. Pero lo que te cambia a ti y a mí, lo que transforma nuestras vidas, no es que estemos de acuerdo con la Biblia, sino que vivamos lo que dice la Biblia. Lo pongamos en práctica. Por eso Pablo, en el pasaje que hemos leído antes, dice en Colosenses 3, recordando los versículos últimos, versículos 11 al 17, dice, versículo 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y llamados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de modo que se toleren unos a otros, que se perdonen, así como Cristo nos ha perdonado, que gobierne, dice el versículo 15, en nuestros corazones la paz de Cristo, en el que hemos sido llamados, seamos agradecidos, que habite, mira aquí lo que dice aquí, que habite en vosotros, ¿qué? La palabra de Cristo. No solamente que tú sepas la palabra de Cristo, no solamente que tengas la palabra de Cristo en la Biblia guardada en un cajón, no solamente que escuches la palabra de Cristo, sino que habite en ti la palabra de Cristo, que es diferente. No es lo mismo estar de visita en una casa que quedarse a vivir en una casa, ¿verdad? No es lo mismo visitar a alguien que quedarse con alguien. Y la palabra de Dios dice que habite, que more, que viva en vosotros la palabra de Cristo. Instrúyanse unos a otros, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos e himnos, canciones espirituales al Señor con gratitud en el corazón, y todo lo que hagáis, hacerlo de palabra de obra, hacerlo en el nombre de Él. De muchas maneras diferentes la palabra de Dios llega, y no solamente porque alguien predique desde el púlpito, sino que de muchas palabras diferentes, de muchas maneras diferentes, cuando habita la palabra de Dios en ti, Dios te va a usar a ti para tú transmitir esa palabra a otro, y cuando transmites esa palabra a otro, tú también creces a la vez, tú también te edificas a la vez, tú también eres ayudado, bendecido a la vez que tú transmites esa palabra. Es como cuando alguien trabaja de camarero, ¿no? ¿Has trabajado alguna vez de camarero? Yo he trabajado de camarero también. Me tocó de trabajar de camarero un tiempo. Y entonces, la clave era cuando estábamos trabajando de camarero, te decía el jefe, ven para acá, come ahora, antes de que venga la gente. Porque después no vas a tener tiempo para comer. ¿Pero qué vas a comer? Lo mismo o casi lo mismo que después vas a servir. Pero lo comes tú y después lo repartes tú. Y esa es la palabra de Dios. La tomas tú primero, te llenas de ella tú, y ahora sí puedes servirla a otros. Ahora sí puedes ser un camarero de Dios para llevar esa palabra a otras personas. Pero primero tienes que alimentarte tú. Entonces por eso dice aquí que habite la palabra de Dios. Porque esa palabra, que vivas esa palabra de Dios en ti, eso es lo que cambia. Algo que transforma es la palabra de Dios. Es exactamente eso lo que el Señor ha establecido. Se compara la palabra de Dios con la lluvia. Isaías 55, versículo 11 dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra, hacerla fecundar y germinar para que dé semilla que siembre y pan que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Con alegría saldréis y seréis guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Y escucha esto. En vez de zarzas, ¿sabes que es una zarza, no? Que pincha, que está seca, que no vale para nada, más que para pegarle fuego. En vez de zarza crecerán cipreses. ¿Qué es un ciprés? Ese árbol alto, esbelto. Lo ponen en los cementerios, pero es un árbol precioso, maravilloso. Qué diferencia, ¿no? Mira ahí que dice aquí.
Crecerán mirtos, ¿sabes qué son los mirtos? Las grosellas. Ese fruto tan dulce, maravilloso. ¿Te gustan las grosellas? Mirtos en lugar de ortigas. ¿Qué son las ortigas? Esas plantas que como las roces te pica que no veas. Grosellas en lugar de ortigas. Ya se tiene que ir nuestro hermano a trabajar, que Dios te bendiga. Esto le dará, dice, esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. ¿Qué hace la palabra de Dios en las personas? ¿Qué hace la palabra de Dios cuando cae y riega tu vida? Que quita las ortigas y pone mirtos, fruto dulce. Quita la zarza espinosa que no vale para nada y pone cipreses que dan sombra y belleza. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces la palabra es esa lluvia y esa nieve. Una de las cosas buenas que ha pasado cuando vino la Filomena, ¿te acuerdas de la Filomena, no? Se llamó así la tormenta esta de nieve que tuvimos no hace tanto, ¿verdad? Hay un refrán que dice, año de nieves, año de bienes. Y lo bueno que trajo esta tormenta de tanta nieve y tal que cayó tanto por aquí en España, es que hizo recuperar mucha agua donde no había. Cuando llueve no se pierde ni una sola gota. Va a algún sitio, sirve para algo. Y la nieve aún más, porque la nieve cuando se posa se va derritiendo lentamente, lentamente. Y el campo le encanta eso. Pues de ahí viene el refrán, año de nieves, año de bienes. Porque cuando cae la nieve, casi siempre viene para traer riego de goteo gratis a el campo. La palabra de Dios siempre tiene efecto porque el Dios que envía su palabra envía también el poder para que traiga fruto. Así que la transformación que produce la palabra de Dios no es de la noche a la mañana, pero la trae. De la noche a la mañana tú no ves crecer el ciprés, tú no ves crecer las grosellas, pero finalmente crecen. Y la palabra de Dios va entrando, y finalmente transforma la vida de las personas. Pero escucha, cuando la palabra de Dios llega a nosotros, no nos deja como estábamos. Hay algunos que están encantados de escuchar la palabra de Dios, estamos encantados por eso. Estamos encantados de leer la palabra de Dios. Estamos encantados de hablar a otros la palabra de Dios, siempre y cuando me permita hacer lo que me gusta. No queremos que afecte a nuestro ego, a nuestro yo. Pero esa palabra de Dios tiene que tocar nuestro yo. Hay algunos que piensan que la Biblia es como un libro de recetas. Hoy me encuentro deprimido, hoy me encuentro triste, hoy me encuentro decaído. Voy a buscar el versículo tal y siguiéndolo ya se me quita. Y piensa que es un libro de recetas de cocina o es un botiquín con medicina para tomar. Por supuesto que la palabra de Dios ayuda en eso. Pero la palabra de Dios tiene un solo mensaje y es que formamos parte de la historia de Dios, del propósito de Dios para su iglesia. Y nosotros formamos parte de ello. Por lo tanto, no estamos aquí solamente para pasarlo lo mejor posible, sino estamos aquí como parte del plan de Dios para rescatar a un mundo perdido. Pero el egoísmo hace que solo pensemos en nosotros. A ver qué me pasa, a ver qué no me pasa, a ver cómo me siento, a ver cómo no me siento, a ver cómo va lo mío. Y el trabajo, la salud, la familia, el país, si que acaso pienso en el país o en los demás. Eso significa que la palabra de Dios no está llegando hasta adentro. Que verás, cuando llueve, las piedras no son afectadas. La tierra sí. Hay máquinas que muelen las piedras y las convierten en tierra. Y ahora sí.
Pero cuando cae el agua sobre una piedra, la piedra resbala el agua y no afecta a su interior. Pero la tierra, aunque pudiese estar aterronada, con el paso del tiempo ese agua deshace la tierra y hace que germine. De las piedras no puede salir semilla, de la tierra sí. Necesitamos que la palabra de Dios, que es el martillo que rompe la piedra, nos dé a ese egoísmo nuestro y así podamos ser tierra de Dios y no piedra inútil. Cristo, por lo tanto, es el principal aquí, porque dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No se puede ser nueva criatura sin estar en Cristo. Tú no le puedes pedir a un muerto que salga corriendo, porque no tiene vida. La fuente de la vida no la tiene. Y tampoco alguien que no tiene a Jesucristo no va a cambiar. Puede cambiar estéticamente, puede cambiar por fuera, mas no es transformado y volverá a hacer lo mismo. Como dice el apóstol, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el fango. El cerdo tú lo limpias, lo lavas y lo perfumas, pero su naturaleza no ha cambiado, vuelve otra vez al charco a revolcarse, porque esa es su naturaleza. Y el perro vuelve al vómito, porque ese es su instinto, es de volver a hacer eso que le marca su propia naturaleza. Pero cuando viene una naturaleza nueva a nuestra vida, que es lo que hace Cristo, entonces amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Es por eso que somos movidos por Él para ser transformados. Somos transformados por el Espíritu de Dios a su semejanza. Y eso lo cambia todo. Pero ¿cómo se produce ese cambio? Por obra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice que todo esto proviene ¿de quién? De Dios. La transformación de una persona la produce Dios. No la produces tú, ni yo. Las personas no cambiamos a las personas. Es que esto que digo, vaya, qué cosa tan simple. El 90% de las veces no creemos eso. Y decimos, los padres decimos, ya verás cómo mi hija, con una buena educación que yo le dé, verás cómo va a cambiar. Ya verás a mi esposa con esto que tal y cual, verás cómo va a cambiar. Verás cómo mi esposo va a cambiar. Verás cómo este hermano de la iglesia va a cambiar. Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Esta es el orgullo y la estupidez humana, porque son dos cosas que tenemos mal. Primero, que somos arrogantes, creyendo que nosotros podemos cambiar a las personas. Y luego somos tontos y estúpidos porque no entendemos la naturaleza de los cambios. Verás, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Pero hay quienes dicen, ya verás cómo esto lo consigo. Quizás piensan que es, no sé, como por un entrenamiento, por fuerzas de voluntad, por insistencia, por perseverancia. Quieren cambiar su vida y quieren cambiar la vida de otros. Pero eso solamente va a ser un cambio de maquillaje, pero no un cambio de corazón. Dice, esto proviene de Dios. Es en Cristo, es estando en Cristo, porque solo Dios puede hacer eso. Solo la palabra de Dios puede cambiar una vida. Solo el Espíritu de Dios puede transformar a una persona. Solo Cristo y solo Dios, por su acción soberana, poderosa, puede hacerlo. Así que lo que nos toca hacer es orar a Dios para que lo haga. Y llevar la palabra, que es el instrumento. Y todos tenemos familiares que no son cristianos, vecinos, amigos, que no son cristianos. ¿Qué deberíamos entonces hacer nosotros? Orar por ellos, número 1. Número 2, dar un buen testimonio a estas personas de que somos de Cristo. Número 3,
hablarles del Señor. Eso debemos hacer en ese orden. Ora, sé ejemplo y anúnciales el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios, porque dice aquí que es por gracia. No recibáis en vano la gracia de Dios. Es Dios quien salva y lo hace por gracia. Y esto es algo que debemos también entender. No es por obras. No consiste en cuánto le hago yo para convencer a Dios. Hay algunos que creen que la vida consiste en convencer a Dios para que nos bendiga. Algunos se van de rodillas caminando a no sé dónde. Otros se van a poner velas y otros dan dinero. Y otros hacen aquí y allá y allá cosas porque quieren ganar la gracia de Dios. Escucha, la gracia de Dios no se gana, no se compra, no se vende, no se logra con méritos, no se alcanza con esfuerzo humano. La gracia de Dios se recibe. Porque si no, no es gracia. Si recibo la gracia de Dios como pago, como consecuencia a lo obediente que he sido, a lo bueno que he sido, a lo diligente que he sido, a todo lo que yo he hecho, entonces no es gracia lo que estoy recibiendo, sino obras, recompensa, salario. Pero Dios dice que es por gracia, y la gracia no se merece. Un acto de gracia es algo que se da a un enemigo que no lo merece. A poner un ejemplo de esto, hoy estaba leyendo acerca de David cuando se encuentra con Saúl y Saúl está dormido en la cueva. Saúl odiaba a David y lo perseguía para matarlo porque le tenía envidia. Ya Dios había ungido a David como el próximo rey de Israel, pero Saúl todavía rechazaba eso y perseguía a David para arriba y para abajo, no hacía otra cosa que perseguir a David. Y finalmente tuvo la ocasión, no una sino dos veces, David de poder acabar con su enemigo. Y le dice su fiel compañero: David, el Señor ha entregado a tu enemigo en sus manos. Ahí está durmiendo Saúl, que más malo que un dolor de muelas a las 5 de la mañana, malísimo. Déjame que me acerque a él y con la lanza, con un golpe, le voy a dejar seco. No se va a enterar por dónde le va a pasar. Aquí está viendo Saúl. Con un golpe de lanza lo atravieso la cabeza, lo dejo pegado ahí. Y se acabó todos tus problemas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Se terminó tus problemas. ¿Ves? Dios te da la oportunidad de librarte de tu enemigo, de aquel que está en contra de ti y que te paga mal por bien. Pero ¿cómo actuó David? Líbreme el Señor de tocar a este hombre, que el Señor se ocupe de él. Y finalmente Saúl tuvo que decir: tú eres mejor que yo. Porque ¿quién tiene a su enemigo delante y no lo termina? ¿No lo destruye? Pero David no lo hizo porque trató a Saúl con gracia. La palabra gracia quiere decir que Saúl merecía morir por todos sus pecados. Él había sido un asesino también. Él había matado al sacerdote Abiatar y a los que había en el pueblo. Él se comportó de una manera horrible y merecía morir. Pero David no quiso matarle, sino dejarlo en las manos de Dios. Y actuó con gracia sobre él. ¿Cómo nos trata el Señor a nosotros? Merecemos morir por nuestros pecados, pero Él no ejecuta la sentencia, sino nos perdona. Y dice que todo eso lo ha hecho Dios por nosotros en Cristo, por gracia. Y lo ha hecho como un acto soberano del Señor hacia nosotros. Entonces, esto significa que, como es por gracia y es en Cristo, ahora sabemos que todo es para su gloria y somos nosotros los que tenemos que vivir confiando en que es Dios quien lo hace y confiando también en que es la gracia de Dios que lo ejecuta. Todo está bajo la voluntad de Dios. Dios es el soberano.
Nosotros no podemos meternos en el propósito de Dios para decirle a Dios, a ver si esto, a ver si lo otro. No, solo podemos confiar en Él. Como hizo David. David tenía la promesa de que sería rey. Ya el Señor lo ungió a través de Samuel. Entonces David dijo, bueno, si Dios me ha dado la promesa, voy a esperar el tiempo del Señor y que el Señor se ocupe de él, puesto que el Señor lo ha puesto ahí. Que sea el Señor mismo quien se ocupe de él y él me dará a su tiempo y en su momento la respuesta. Cumplirá con su palabra, como finalmente pasó. Y ocurrió de aquella manera tan increíble, ¿verdad? En la guerra, un arquero, voy a tirar una flecha. A ver, ¡fum! La tira al aire. ¿Y dónde crees que fue a caer? Justo entre la unión entre la armadura y el hueco donde no estaba la armadura. A Saúl, ¡pum! No fue David, fue Dios quien llevó la flecha en su momento para ejecutar su juicio. Así, la palabra del Señor dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. ¿Por qué es en Cristo? ¿Por qué es por gracia? ¿Por qué es por la fe? ¿Por qué es por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios? Para que Él reciba toda la gloria. Si fuese por algo nuestro, nosotros podríamos sentirnos orgullosos y poner una medalla aquí. ¡Oh, qué bueno soy! Yo me salvé porque es que yo que soy más sensible, ¿sabes? Yo es que era mejor persona. En verdad yo no era tan malo como los otros. En verdad yo nunca me metí en líos. Yo he sido un buen hombre. Yo he sido una buena mujer. He sido una buena hija. He sido una buena persona. Y por lo tanto, como Dios me ha premiado a mí, dándome su gracia, dándome su salvación, Dios me ha premiado a mí. Escucha, toda esa mentira se desvanece cuando tú sabes, cuando tú lees en la palabra, que ha sido por el acto de la soberanía de Dios, que Él te escogió antes de la fundación del mundo, y por la gracia de Dios en Cristo, porque Él, el Padre, envió a su Hijo para llevar tus pecados, mis pecados, en la cruz del Calvario, con el fin de ser nuestro sustituto. Fue tratado como pecador por causa nuestra, y todo fue por gracia. ¿Para qué? Para que Él reciba siempre toda la gloria. Hemos cantado antes esta doxología de Apocalipsis, digno es el Cordero. Él nos redimió, Él nos rescató. Todo es de Él, por Él y para Él. Y por eso dice, hoy es el día de la salvación, dice aquí el apóstol Pablo. El Señor ha provisto, preparado todo, para que la gloria sea para Él. ¿Y qué podemos hacer nosotros entonces para ser transformados? Para ser más y más transformados a la imagen de Cristo. Usar la fe. Nada más. Porque 2 Corintios 3:18 lo dice muy claro. Todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor y somos transformados más y más a su semejanza. Es contemplando a Cristo, mirándole a Él, dejando que Él se refleje en nosotros, que somos transformados de gloria en gloria. Por eso, por medio de la fe, tenemos a Cristo. Por medio de la fe recibimos la gracia de Dios. Por medio de la fe confiamos en que todo está bajo las manos de Dios. Por medio de la fe sabemos que todo es para la gloria de Dios y que formamos parte de un propósito más grande, que no es otro que ser colaboradores de Dios. ¿Y cómo somos colaboradores de Dios? Pues simplemente dejando que Él nos transforme y tomando esa palabra que nos transforma para compartirla con otros. Viviendo la verdad en amor. Así somos colaboradores de Dios. Así transmitimos y damos a otros la oportunidad de conocer a Jesucristo. Viviendo la verdad
en amor. Esto es importante porque verás, con esto acabo. La verdad de Dios es maravillosa, pero la verdad de Dios no se puede servir sino en el plato del amor. Cuando alguien te ofrece una copa de vino bueno, no te pueden poner un vaso de plástico. Eso me ha pasado a veces, que alguien me ha ofrecido una copa de vino y mira, aquí mismo en este vaso... No, un momento. Ese vino se merece una buena copa. O una, por ejemplo, te invitaron a comer y te preparan una comida excelente y te ponen un plato de plástico blanco. Y un vaso de esos de papel para tu bebida. Y tú dices, no es apropiado, ¿verdad? ¿Verdad que no? Merece algo mejor. Ser servido en algo mejor. Y verás, la verdad de Dios tiene que ser servida en la bandeja del amor. La verdad de Dios es maravillosa, pero solo en amor funciona. Y nosotros debemos hablar la verdad, vivir la verdad, seguir la verdad, proclamar la verdad en amor. Recuerdo la regañina que me echó mi profesor en el seminario. Era el verano y estábamos haciendo una campaña de evangelización. Y entonces nos fuimos al parque a predicar al aire libre. Fuimos algunos allí, durante el año estudiábamos y en el verano ayudábamos a la evangelización, y este profesor estaba fundando una iglesia en una ciudad que no había iglesia. Vamos al parque a predicar allí. Muy bien. Bueno, pues primero prediqué yo, luego predicó mi compañero, pusimos los altavoces ahí, repartíamos folletos a la gente que pasaba. Y cuando acabo de predicar se acerca y me dice mi profesor, oye, Fran, lo que has dicho es verdad, pero lo has dicho con ira. Con ira. Yo prediqué enfadado allí con el mundo entero porque llamaba la atención de la gente que no atendían, no escuchaban. Y por un celo equivocado, estaba predicando la verdad, sí, sin duda, el evangelio, sí, todo era correcto lo que yo decía, pero mi actitud no era la correcta. Entonces él me dio un buen consejo, me dijo, Fran, la verdad en amor, sin ira, con compasión. Nunca olvidaré eso. Y a veces se me va la pinza y me enfado. Y digo la verdad, pero lo digo de una manera hiriente. Porque la palabra de Dios es una espada y un bisturí. Es una espada que tiene poder, pero un bisturí que corta muy fino. Y debemos usar la palabra de Dios con amor. No emprenderlas con las personas a bibliazos. Por eso yo tengo una Biblia bien grande. Pues hay que dar un bibliazo a alguien, yo me preparo con... No es una cuestión de dar bibliazos a los demás, soltar versículos como el que suelta balas, para regañar a otros, para enfadar a otros o para que otros rectifiquen. Esa no es la verdad en amor. La verdad en amor es ora, vive y habla. Esa es la verdad en amor. Ora, vive y habla. Si no vives, mejor que te calles. Si no oras, cállate también. Porque debes orar para poder vivir y vivir para poder hablar. Amén. Cierra tus ojos, vamos a cerrar la predicación y vamos a cantar una alabanza para terminar el culto. Señor, gracias que en Cristo tú nos has llamado a ser transformados de gloria en gloria,
a matar nuestro egoísmo, nuestro viejo hombre, a deshacernos de las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. Tú nos has llamado, Señor, no a hacer pequeños cambios de maquillaje o de imagen, sino tener un corazón compasivo como el de Cristo, de perdón, de compasión, de fe, de obediencia, de sumisión a ti. Estamos aquí, Señor, para pedirte que nos transformes más y más a la imagen de Cristo. Ya no queremos ser como somos. Queremos que nuestro egoísmo se muera de hambre y que el nuevo hombre en Cristo Jesús esté más fuerte, más vigoroso en nosotros por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a orar, ayúdanos a vivir, ayúdanos a hablar. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar una alabanza para despedir.